Listo. Pues muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Estamos haciendo este Team Back desde la ciudad de Querétaro, aquí en el mero Bajío. Antes de empezar, les quiero hacer como un anuncio súper importante. En 2 semanas voy a estar en Culiacán. Entonces, pues seguramente vamos a estar haciendo este Team Back. Yo desde Culiacán y ustedes desde cualquier parte pues, de México o de donde se encuentren. Pues lo que les quiero decir es que si tienen invitados o tienen amigos de los conocidos, pues contáctenos porque vamos a estar trabajando muy fuerte. Les voy a dar exactamente las fechas para que las tengan anotadas. De todos modos, se los comunico en el WhatsApp. Voy a estar del jueves 29 de septiembre al martes 4 de octubre. Entonces, el viernes y el sábado vamos a hacer una sesión de salud y libertad y una capacitación cada uno de estos días. Entonces, el viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre vamos a estar haciendo pues estas actividades para invitados. En cuanto salgan los flyers se los comparto y pues me va a encantar pues que haya de sus conocidos, de sus amigos en aquellas zonas. Al fin ya aprendimos a trabajar un poquito desde lejos. Entonces vamos a platicar acerca de esta relación con el dinero. Algo súper importante es que si están buscando crecer sus negocios, están buscando están buscando ir a la cumbre de liderazgo en Cancún, pues súper importante que trabajen esta parte de relación con el dinero, que trabajemos, bueno, todos, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a empezar a platicar. ¿Qué pasa? Normalmente estamos acostumbrados a pues enfocarnos como en los frutos o en los resultados de pues nuestro trabajo o de lo que hacemos, ¿no? Entonces, si tomamos la analogía como un árbol, como el ejemplo de un árbol, pues hay veces que estamos enfocados en qué tan buena está la fruta, qué tan jugosa, de qué color está, etcétera, ¿no? Como que estamos acostumbrados o de alguna manera programados a estar enfocados pues en lo que se ve, ¿no? En lo que se ve. Y en el caso de un árbol, pues lo que se ve, pues es qué tan buena está la fruta y qué tan buena sabe, ¿no? Realmente tú no puedes corregir ese resultado si no empiezas a observar cómo está el árbol, cómo están las raíces, cómo está anclado a la tierra, qué tierra tiene, etcétera, ¿no? Si esta analogía no la llevamos a nuestras vidas, pues los resultados, lo que se ve de tu vida es resultado de lo que está pasando adentro, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. Si quieres cambiar lo que se ve, lo visible, antes deberás transformar lo invisible, que es toda la parte pues del subconsciente, ¿ok? Entonces es también una programación el poder de alguna manera. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches, me encanta que estés conectada muy constantemente, muchas gracias. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Entonces es toda una serie pues por supuesto de que programación y de condicionamientos que vimos pues muy al principio, hoy lo vamos a retomar, de cómo fuimos aprendiendo pues ciertas cosas, ¿no? Entonces, algo que debes de tener súper claro es que lo invisible va a crear lo visible, o sea, el cómo estén tu parte de pensamientos, esa parte de sentimientos, etcétera, como en el ejemplo del árbol, cómo pues las raíces, cómo están las raíces, cómo está la tierra, cómo está por dentro el árbol, pues va a crear finalmente pues tu mundo exterior o lo que se ve, ¿ok? La trascendencia de esto es que como esté tu vida hoy, es resultado de cómo estás tú por dentro hoy, ¿no? Entonces, como estás tú por dentro hoy, tiene que ver con los condicionamientos, programaciones, pues que fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida, que tienen que ver con la familia, con la escuela, con los amigos, con, por supuesto, que la sociedad, la religión, el ambiente político, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante
pues que te cuestiones y que te observes, ¿no? Yo en Facebook publiqué esta semana qué tipo de observador estás siendo tú, ¿no? Un observador hacia el exterior o un observador hacia tu interior. Entonces, eso es súper importante. Si ahorita estás en caos, de alguna manera, en algún aspecto de tu vida o en todos los aspectos de tu vida, es porque adentro hay un caos, ¿no? Entonces, si hoy estás teniendo una cierta relación con el dinero, pues por supuesto que el resultado que tengas hoy, pues es pues un reflejo de lo que no se ve que pasa adentro, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, todo está de alguna manera determinado por esto, ¿ok? Entonces, existen 4 cuadrantes, así como Robert Kiyosaki tiene los 4 cuadrantes que tienen que ver con la manera de cómo generamos las personas ingresos, de cómo se clasifican estas personas, pues también desde el punto de vista de lo visible y de lo no invisible, tenemos pues 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante de lo mental, tenemos el cuadrante de la parte espiritual, tenemos el cuadrante de lo emocional, que estos 3 se imprimen en pues, nuestra parte física, ¿no? Esta experiencia humana que tenemos, todo es consecuencia de estos 3 pues, rubros, ¿ok? De lo que tienes en la mente, de lo que generan pues, los pensamientos como emociones, de cómo estés pues conectado a esa parte espiritual y al todo, y cómo esos 3 determinan tu vida hoy, ¿ok? Eso es súper importante que lo veas, la casa donde vives hoy, la familia que tienes hoy, todo finalmente el cómo conduces hoy tu vida, todas tus relaciones, etcétera, es simplemente un reflejo de estos 3 cuadrantes, de la parte de la mente, las emociones y el espíritu. Por eso es súper importante que cuides qué es lo que te metes a la cabeza, ¿no? Qué es lo que tú ves. Es súper importante qué es lo que escuchas, qué es lo que ves, con qué te relacionas, etcétera. Porque eso finalmente tiene que ver con algo que entra, ¿ok? Al subconsciente. Entonces, si tú empiezas a observar cómo estás hoy, ¿no? Por supuesto que es un reflejo del ser que hasta el día de hoy ha sido programado de determinada manera, ¿ok? Entonces, un principio de riqueza tiene que ver con el dinero, hablando específicamente del dinero, es un resultado, ¿ok? La riqueza es un resultado. La salud, por supuesto que también es un resultado. La enfermedad es un resultado. Tu peso es un resultado, ¿ok? Entonces, vivimos en un mundo de causas y efectos. Entonces, a mí me gustó mucho poner este principio de riqueza del libro de Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, pues porque mucho pues del valor de nuestro equipo, pues radica aquí, ¿no? Entonces, de que somos y vivimos en un mundo de causas y efectos. El punto donde está tu negocio hoy, pues es un resultado, ¿ok? Todo lo que es digamos que tu contexto de vida, hablando de tu salud, tu pareja, te decía, la casa donde vives, el trabajo que tienes, pues por supuesto que la pareja que tienes, todo eso, todo, la espiritualidad que tienes, todo es un resultado, ¿ok? Entonces, en algún momento lo decidiste, consciente o inconscientemente, y por supuesto que hoy ese resultado pues es un efecto, ¿ok? De eso que pasó en algún momento, ¿ok? Entonces, esto es también pues una declaración: mi mundo exterior refleja mi mundo interior. Mi mundo exterior refleja mi mundo interior, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Todo esto fueron finalmente programaciones, ¿ok? ¿Cómo lo cambiamos? Lo cambiamos con declaraciones y con afirmaciones. Vamos a ver la diferencia de cada uno. Una afirmación finalmente es una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar, ¿ok?
Entonces, es algo que traes al presente, es como si ya fuera una realidad, ¿ok? Entonces, algo muy interesante que pasa con la mente, con las afirmaciones, es que de repente el ego hace como que no creas eso, ¿no? Como algo que estoy diciendo, ¿no? Que estoy afirmando, que todavía no ocurre, cómo es que, pues lo voy a traer al presente, cómo voy a sentir que es verdad si todavía no ocurre, ¿no? Entonces, la mente, el ego lo que hace es pues ponerte en duda con este tipo de sentencias o de enunciados, ¿no? Cuando lo afirmas, ¿no? Sin embargo, lo que es súper poderoso es las declaraciones. Y las declaraciones finalmente son una manifestación de la intención, de una intención que tú tienes acerca de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Aquí la palabra clave va a estar en un curso de acción, que tomes acción, ¿ok? ¿Por qué son muy poderosas las declaraciones? Porque son energía, pues son nuestras palabras, son energía. Nuestra energía, nuestras palabras, al ser energía, tienen una vibración, tienen pues finalmente una frecuencia, ¿no? con la que estamos nosotros conectándonos con el todo. Y por supuesto que es súper importante que seas consciente de lo que dices, ¿no? Entonces, date cuenta de lo que dices todos los días. Hay veces que incluso hasta jugando decimos cosas, ¿no? Sin embargo, acuérdate que el universo no distingue entre si tú estás finalmente bromeando o no bromeando. Sí, Rafa, la F es de físico. Tu parte física está impresa, no es tu parte física de tu cuerpo físico, sino todo lo que ocurre en la materia, ¿ok? O sea, como en materia, en tu vida, ahora sí que en tu realidad, está de alguna manera, totalmente determinada por tu parte de la mente, tu parte emocional y tu parte espiritual, ¿ok? Entonces las declaraciones por eso son súper poderosas, porque finalmente es una intención que está manifestada como verdad y que eso en esa frecuencia y en esa vibración es tomada por el universo y finalmente pues te anclas con el todo, ¿no? Entonces es algo muy importante porque nos ayuda a reprogramarnos, ¿ok? Y algo muy importante es que no se trata de vivir la vida afirmando, declarando cosas, así no ocurre nada más, o sea, no va a ocurrir un cambio o una reprogramación, únicamente, pues, diciendo como loco estas declaraciones todos los días, mañana, noche, mañana, tarde, noche, etcétera, y sin que tú no hagas nada y que estés en tu casa, ¿ok? Eso no va a pasar, no va a pasar ningún cambio, ¿ok? Estas declaraciones deben de ir acompañadas con una acción real pues en congruencia con esa declaración, ¿ok? O sea, debes de, tus actividades que lleves a cabo deben de estar ligadas y correlacionadas a tus intenciones, a esa manifestación de la intención que estás tú pues promoviendo, ¿ok? Entonces, como estas personas que se la viven, ahora sí que diciendo que quieren bajar de peso y tragan como unas vacas, ¿no? Entonces, no, o sea, no, la acción no corresponde con la declaración, ¿no? O sea, tú puedes tener una declaración de quiero ser delgado, sano, trabajo por tener una salud pues plena, ¿no? Etcétera, o sea, hacer una muy buena declaración de la intención de bajar de peso, la intención de estar saludable, etcétera. Pero si tu rumbo o ese curso de acción está no en congruencia, es incongruente, o sea, si te vas finalmente pues a crear hábitos que estén lejos de esa declaración, pues por supuesto que no funciona, ¿no? Entonces, yo te invito a que finalmente todo lo que pones en tu mente y en tu emoción funciona si las acciones son congruentes, ¿ok?
Sin embargo, bueno, también la mente es tan poderosa que independientemente de, ahora sí que por ejemplo, de si son eh, a lo mejor una acción de cuando estás bajando de peso de 2 tacos, pero si tú crees que los tacos te van a engordar, pues por supuesto que te van a engordar porque eso tú crees, ¿no? Pero finalmente, bueno, si te estás creando hábitos pues de abundancia, de riqueza, pues de éxito, por supuesto que eso es mucho más poderoso, esos hábitos que van acompañados de una intención para que la declaración tenga ese peso, ¿ok? O sea, es como estar en total congruencia, ¿ok? Ahora, tenemos una cierta programación que formó un patrón con el dinero, ¿ok? Eso es súper importante. ¿Se acuerdan la vez pasada que platicamos acerca de cómo actuamos nuestras creencias? No sé si ustedes se dieron a la tarea finalmente de anotar cómo actuaban sus creencias. Me gustaría conocer algún ejemplo de varios de ustedes. Anoten cómo actúan sus creencias de abundancia y cómo actúan una creencia de escasez. ¿Cómo actúan? ¿Cómo se dan cuenta que estaban actuando o que estaban realmente pues viviendo una creencia de abundancia y una creencia de escasez? Anótenla ahí en el chat para que podamos comentar. Yo creo que me gustaría conocer algo tuyo. Patti, ¿cómo estás? Buenas noches, súper bienvenida. Sí, Jesus, bienvenida, Jesus. Actuamos nuestras creencias. Entonces tenemos creencias de abundancia y de escasez. ¿Cómo tú te diste cuenta en esta semana que vives una creencia de abundancia y cómo te das cuenta, cómo te diste cuenta que vives una creencia de escasez? ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y si tienes como un pensamiento de escasez, que no estoy hablando como del pensamiento en sí, estoy hablando de cómo lo actúas, o sea, cómo lo manifiestas. Y si tú crees que no te van a atender, ¿no? O sea, llegas y pues está lleno y no me van a atender, o sea, y te vas. Estás actuando una creencia de escasez, ¿ok? Ajá, como victimizándote, exacto. Cuando en realidad, pues ya sabes que yo confío, un pensamiento de, bueno, yo confío en el servicio de este lugar, me siento y me van a atender, ¿no? Y te atienden. Lo que pasa, en consecuencia, es que te atienden, ¿ok? Entonces, esos pensamientos, bueno, esas creencias que ya se formaron, están presentes en todos los aspectos de tu vida, porque los pensamientos de abundancia, ojo, no tienen que ver con el dinero en realidad, o nada más con el dinero, tienen que ver con todo. O sea, en cuánto te sirves, en la comida, si estás en el buffet, como cuando compras a lo mejor, pues no sé, algún regalo, o cuando haces una reservación para un hotel, las vacaciones, eh, por ejemplo, cuando estás buscando un cuarto de hotel y no sé, o sea, cómo está reflejado tu pensamiento de abundancia y de escasez, ¿no? O sea, cuando hay gente que como que escatima, entonces como que quiere ahorrar en todos los rubros, ¿no? Del viaje. Por supuesto que vas de viaje, puedes ir a un excelente hotel, ¿no? Pensando que eres abundante, pero todo lo planeaste desde la escasez, o sea, ahorrándote en N, ¿no? A ver, muy bien. Ah, y por supuesto, Oscar, excelente.
Como ejemplo, el Econolodge era un pensamiento de escasez colectivo, ¿no? Y el Econolodge era un pensamiento de escasez, porque aparte promovía la mediocridad de la gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, eso es actuar un pensamiento de escasez, ¿no? O sea, por querer, en teoría, que más personas fueran, ¿no? Te compraste, digamos que esa idea fue consecuencia de un pensamiento de escasez de pues todo sale con la noche, ¿no? O sea, eh, como que la validación del pensamiento de escasez de un hotel barato fue pues que todo el mundo vaya, ¿no? Y no, o sea, la gente que quiera ir va a ir, o sea, sea, aunque nada más exista uno caro, o sea, va a ir, ¿no? Entonces es muy diferente eso. Exacto. Ándale, eso es actuar un pensamiento de abundancia, o sea, cuando es hora pico y no hay nadie. Por supuesto, eso es abundancia. Es la abundancia de espacio, ¿no? De que hay el espacio para avanzar. Entonces, pues, son las 6 de la tarde, pero te desplazas. A mí me ha tocado vivir contigo ese pensamiento de abundancia, ¿no? O sea, son literal 10 para las 8 y nos trasladamos desde el TEC de Monterrey hasta Club Industriales y llegamos a las 8, ¿no? O sea, por supuesto, eso es parte de un pensamiento de abundancia, ¿ok? ¿Verdad que sí? Ya como haciéndose las preguntas. Ajá, pero como cuáles, o sea, como, Luisa, como cuáles. Ay, muy bien, exacto. Porque tuviste un pensamiento, ¿no? Voy a fluir con todo y el trámite. Eso es pensar en abundancia, claro. Muy bien, excelente. Pues sí, ese es como un poquito lo que comentamos la vez pasada. Y al día de hoy, pues la abundancia y la escasez, bueno, están presentes en todos los ámbitos, en absolutamente todos los ámbitos. Pero bueno, el tema que nos atañe con este team back finalmente es el dinero. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un poquito el patrón con el dinero y cómo se manifiesta ese patrón con el dinero, cómo se manifiestan esos resultados. Finalmente porque hay un proceso. Acuérdense, esto ya lo habíamos en algún momento platicado en las capacitaciones de nosotros, pues finalmente tenemos ciertos pensamientos que forman nuestros sentimientos, esto genera ciertas acciones y esas acciones nos llevan a, pues a producir ciertos resultados, ¿ok? Entonces, pues esto es algo que vamos a estar finalmente revisando y que bueno, ya muchos de nosotros los que estamos pues en USANA, quizá Patti es como la más reciente, pues este proceso de manifestación es algo que nos lo vamos a estar encontrando todo el tiempo. Otra vez, nuestros pensamientos generan nuestros sentimientos que a su vez generan acciones y esas acciones llevan a resultados. Son los resultados es lo que se ve, todo lo anterior es finalmente lo que no se ve, es lo invisible. Entonces, ¿dónde empezamos a trabajar? Pues aquí, en los pensamientos. ¿Ok? Eso es súper importante. Ahora, otra vez, vamos a revisar esto, los condicionamientos que nuestro ser aprendió con respecto al dinero. ¿Ok? Por supuesto que estos condicionamientos vinieron de la sociedad, del colegio, también la familia, sobre todo de la familia, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar esta parte y los últimos minutos de aquí a las 9 yo les pido que se queden pues en la sesión ahí en su mesa donde estén ahorita tomando la sesión para que realmente lo hagan. Entonces, como que es un taller como súper práctico para que dediquen los últimos minutos a hacerlo realmente pues real, o sea, que lo trabajen real en su libreta. Entonces, ¿cómo estamos condicionados?
Estamos condicionados en 3 rubros con respecto al dinero, bueno, seguramente hay más, pero de acuerdo a Hart-Ecker, bueno, él propone estas 3 clasificaciones, ¿ok? Estamos condicionados con programación verbal, o sea, todo lo que oímos, sobre todo que oímos cuando éramos niños, todos nuestros modelos de referencia, o sea, lo que vimos, ¿ok? También sobre todo en nuestra primera etapa de la vida, y definitivamente incidentes concretos, o sea, situaciones que pasaron y que experimentamos y que finalmente generaron pues toda una creencia respecto al dinero. ¿Okay? Estos incidentes concretos son realmente la antesala de nuestras creencias y después de cómo actuamos las creencias. ¿Okay? Entonces, algo súper importante de esta situación, esta relación con el dinero es que pues nuestros pensamientos, todo esto que vamos a empezar a reprogramar, finalmente es una primera parte para ayudarte a entender todo tu proceso de generación de dinero. Pero una parte también súper importante y súper interesante que viene implícito en estos condicionamientos es no nada más el que lo generes, sino el que lo tengas contigo, o sea, el que lo puedas de alguna manera conservar. Eso es súper importante, porque tú puedes generar, el ejemplo del libro es que una persona generaba $800,000 anuales, pero no tenía nada, ¿no? Y eso también es parte de estos condicionamientos. Entonces, súper importante es trabajarlo en ambos sentidos, no nada más en la generación, o sea, darte cuenta en la programación verbal, en tus modelos de referencia, en los incidentes, etcétera, que tengan que ver con, pues, lo que ocurría para que el dinero llegara, ¿no? Para generarlo y también para conservarlo, ¿ok? Entonces tiene como muchísima amplitud esto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de la programación verbal, o sea, eso es el primer ejercicio. ¿Qué escuchaste cuando eras niño respecto al dinero? ¿Ok? Que si el dinero era malo, que si el dinero, pues, corrompe a las personas, que si hay que trabajar mucho para tener dinero, si hay que ganarse el dinero con el sudor de su frente, si no había dinero. ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Que si era caro. ¿Qué escuchaste cuando eras niño con respecto al dinero? ¿Okay? ¿Qué escuchaste? Que si el dinero crece en los árboles, ¿no? Yo escuché mucho eso, que si yo creía que el dinero crecía en los árboles, ¿no? Que si, pues, si la gente caga dinero, ¿no? O sea, si los papás creen que cagan dinero, etcétera. O sea, ¿qué escuchaste? Exacto. El dinero no es la vida, claro. El dinero no es importante, también es algo muy común, ¿no? Yo es excelente ejemplo. Pero ese pensamiento de escasez, claro. La gente no sabe manejar eso, claro, claro, claro. Abundancia puede llegar, viene a tiempo y estoy tranquila, llegó a tiempo y sin escasez, claro, claro. Ajá, que había que estudiar y tener una carrera para ganar dinero. Y entonces te encuentras todas estas historias de gente multimillonaria, ¿no? Que no tiene ninguna carrera o carrera trunca y por supuesto que es, pues que hace dinero, ¿no? Que hace mucho dinero. El dueño pues de los autobuses de flecha amarilla era el que lavaba, el lavador de los autobuses y después se convirtió en el dueño, ¿no? Entonces, por supuesto que, pues es una creencia, ¿no? Todo eso que escuchamos se fue haciendo una creencia, ¿ok? Entonces, es eso, darte el tiempo de recordar qué escuchaste cuando eras niño respecto al dinero. Súper importante porque al día de hoy todo eso que escuchaste está grabado en el subconsciente y tú actúas eso que escuchaste, ¿ok? Y si no lo empezamos a detectar, no va a haber manera de poder avanzar parado en una postura diferente, en una persona diferente, en un ser diferente, ¿ok? Entonces, en esta primera parte es toda nuestra programación y nuestro patrón con el dinero, ¿ok? Los son aborrecidos por Dios.
exacto, ¿no? O sea, eh, los ricos no van al cielo, entonces el cielo es de los pobres, ¿no? O sea, claro, ándale, que los ricos arden en el infierno, ándale, perfecto, eso es de la iglesia, ¿no? Entonces, pues sí, algo por el estilo. Entonces, súper importante, todo lo que llegó a tu mente, a tu subconsciente, por lo que escuchaste, ¿dónde lo escuchaste? Lo escuchaste de mamá, de papá, de toda la familia, de los tíos, los abuelos, por supuesto que en la iglesia, en la escuela, los maestros. Toda esa primera etapa fue, pues finalmente trascendente en nuestras vidas por todo lo que se nos fue metiendo y que por supuesto nosotros pues no lo escogimos, ¿no? No éramos conscientes de poder escoger. Hoy eres ya más, eres consciente de poderlo seguir, que permanezca en tu presente o realmente desecharlo y cambiarlo por otra cosa. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué oías? Tú pregúntate, todo ese tipo de declaraciones que has escuchado en la iglesia, ¿te, te han ayudado a algo en particular? O sea, ¿te han ayudado? Claro, que el dinero no era importante. ¿Te han ayudado hoy o en qué te han ayudado? ¿No? Entonces, es momento de cuestionar muchísimo. Entonces, modelos de referencia. Bueno, hablando con respecto al dinero, ¿no? Obviamente. Entonces, modelos de referencia. Pues nuestras referencias finalmente son las personas que finalmente influyeron en nuestra formación y que tienen que ver con lo que nosotros veíamos, ¿ok? La relación del dinero de nuestros papás, la relación con el dinero de nuestra mamá o de nuestro papá o de nuestro abuelo, etcétera. O sea, cómo era la dinámica familiar con respecto al dinero. ¿Okay? Aquí te vas a dar cuenta que mucho de cómo actúas tú hoy es un patrón de cómo finalmente lo hacían nuestros papás, ¿no? O sea, yo me acabo de cachar en este proceso de prepararles, bueno, la información, de volver a leer el libro, me acabo de dar cuenta de un patrón que exactamente como lo estoy haciendo en un aspecto de dinero, es exactamente como lo hacía mi mamá y los dos estamos ahí como atorados en lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ya me di cuenta y el chiste es que eso que yo veía que hoy formé como un patrón, bueno, cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué veías? Eso es lo que escuchábamos. Ahora pongan un ejemplo de lo que veían, ¿ok? De lo que veían. Por ejemplo, lo que en una época de mi infancia, cuando iba yo al súper, mi mamá nos encargaba lo que sea que hubiera que comprar, ¿no? Si era con tu huevo o jamón o pan o lo que sea que hubiera que comprar, era lo más barato. Eso era lo que el modelo de referencia decía. Entonces, había que comprar por lo más barato, el más barato. Y por supuesto que es un pensamiento de escasez. Ándale. Entonces, ajá, esa manera de administrarte o esa codez seguramente la aprendiste, ¿no? O sea, de un modelo de referencia, la aprendiste de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo o de alguien más, ¿no? Entonces, o esa angustia o ese sentimiento de angustia lo aprendiste, ¿no? Lo aprendiste de alguna angustia de tu mamá que a lo mejor le daba a tu papá el dinero y se angustiaba porque pensaba que no le iba a pasar, no sé. Se revisa cómo eso que pasaba, de a quién se lo aprendiste, ¿ok? Entonces es lo que oímos como programación verbal y lo que vimos, ¿ok? Y es mucho de pues, nuestras figuras de referencia que son finalmente nuestros papás. Ándale, de una tía, lo aprendiste de una tía. Ah, ok, perfecto. Y el último de este paquete de 3 rubros para poder entender nosotros nuestro patrón con el dinero, tiene que ver con incidentes que pasaron de manera concreta. Entonces, por ejemplo, alguna experiencia súper interesante o súper que haya marcado nuestra vida, ¿no? Alguna situación, algún evento que pasó en nuestras vidas
que finalmente pues marcaron nuestra realidad económica al día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? Acuérdate de algo que hayas vivido y que finalmente haya de alguna manera condicionado tu relación con el dinero, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de esto también que estaba yo, pues, ahora sí que anotando. Cuando yo era niño, hubo una vez que yo vi, ¿no? Pues como la venta de un coche que tenía mi mamá en aquel momento y que por alguna situación que, que pasó entre la familia, pues como que a mi mamá le dieron, de cuenta, si el coche valía, no sé, 20,000 pesos de aquella época, a ella le dieron 500, ¿no? Entonces, y los otros se los quedó un tío, ¿no? Entonces, ese evento, como que, o sea, eso que yo vi, ¿no? Y que después escuché que mi mamá sentía que, pues, su familia, en este caso este tío, la había como transado, ¿no? Como que se me quedó muy grabado. Entonces, lo que experimentamos después fue que, pues, no había coche en la casa, ¿no? Por esa tranza. Entonces, o porque ya como que la programación de la familia, ¿no? De nosotros, pues se quedó como muy marcado ese evento pues de que pues no podías tener un coche porque finalmente pues alguien más se lo iba a quedar, ¿no? Entonces, por supuesto que pues así vivimos muchísimo tiempo, pero finalmente fue un evento que marcó pues esa relación de tener pues poco dinero con ese evento de los 500 pesos. Era una cosa así como muy irreal, ¿no? Respecto a la asociación de tener un coche, ¿no? Entonces, finalmente hay eventos que van a marcar, ¿no? Y así seguramente pues sucedieron N cosas, ¿no? Que es muy importante que las identifiquemos, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, estos son los 3 rubros súper importantes para empezar pues, a preguntarte y a cuestionarte y a acordarte, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a cambiar esos? ¿Ok? Algo súper importante en este tipo pues de clavado que nos estamos echando, lo hagas tú de manera individual y crúzalo, invita a tu pareja a hacerlo y crúzalo, ¿ok? Porque finalmente hoy también es súper importante que generen las personas que tienen pues una pareja, ¿no? Pues definida, ¿no? Una programación de pareja, ¿no? Con respecto al dinero. Eso es súper poderoso, súper importante, porque si una de las partes finalmente no está como trabajando esta parte, finalmente al ser como una unidad o una familia, pues finalmente no avanza, ¿no? Es súper importante que ambos dos revisen cómo están condicionados con respecto al dinero en estos 3 rubros y que lo trabajen, ¿no? Que se den cuenta, que lo trabajen y que creen una programación ambos dos para el dinero, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a cambiar? La programación verbal, todos tienen los mismos pasos. Primero es hacer conscientes, ¿ok? Revisa qué creencias tienes con respecto a eso. Ser consciente es escribir lo que escuchaste, ¿ok? Eso es como el primer paso para el cambio de la programación verbal. Ser consciente, escribir lo que escuchaste. Todas esas declaraciones de que si el dinero es malo, el dinero no importa, el dinero que se nos sabes, no. Ok. Después, la manera de comprenderlos es cómo han impactado esas declaraciones verbales en tu vida, ¿no? O sea, cómo han afectado al día de hoy, esas declaraciones verbales, esa programación verbal en tu vida. Después lo que vas a hacer es disociarlo. Ay, me faltó una ahí. Disociación. Lo que vas a hacer es darte cuenta que eso no eres tú, ¿ok?
qué, que eso finalmente fue algo aprendido, que ese condicionamiento finalmente no te sirve, eso no te sirve ya en tu presente y que tú decides finalmente pues desecharlo, ¿ok? Y haces una declaración, por eso es el impacto de las declaraciones. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. ¿Ok? Entonces, esa es la declaración respecto a la programación de la parte verbal. ¿Ok? Pero debes hacer los ejercicios de escribir pues todas esas declaraciones verbales, todas esas pues enunciados que escuchamos, comprenderlos, a ver que pues eso no, bueno, comprender cómo te impacta hoy y después disociarlo, darte cuenta que eso no te sirve, ¿no? Que eso no eres tú. Entonces, esa es la programación verbal. Entonces, con respecto a los modelos de referencia, es lo mismo, pero vas a ser consciente o vas a escribir lo que viste, ¿ok? Yo me acuerdo que, no sé, mi papá le daba a mi mamá su, no sé, su semana, su mes, o lo que sea, y no sé, mi mamá nunca tenía el dinero, no sé, o sea, como el patrón, ¿no? El del dinero en la casa era mi papá o era mi mamá, etcétera. Entonces, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Ok? Cómo era el manejo, ¿no? Cómo la gente incluso hasta cuenta el dinero, ¿no? O sea, hay gente que se esconde para contar el dinero. Entonces es súper interesante todo lo que hay atrás, porque acuérdate, actuamos nuestras creencias y te escondes para contar el dinero, por supuesto que crees que es malo, alguien te ve que estás haciendo algo indebido, etcétera. Entonces, pues comprender, ¿no? Igual, es el mismo paso. Eso que tú viste, ¿no? Cómo te ha impactado hoy en tu vida, ¿no? ¿Qué impacto tiene en tu presente, ¿ok? Entonces, súper importante darse cuenta de eso para poder entender que eso no eres tú, ¿no? Esa parte de darte cuenta de eso no eres tú, eso no te sirve, disociarlo. Y la declaración que vas a utilizar es: lo que tomé en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía, ¿ok? Entonces, aquí súper importante, el modelo de referencia es, somos una copia tenemos un patrón más marcado de alguien de nuestra familia, de nuestros papás, ¿no? O sea, puede ser la copia de tu mamá, puede ser la copia de tu papá, puede ser la copia del abuelito, de la tía, del que sea, ¿no? Puede ser una copia, ese es como el modelo de referencia. Acuérdate de esa persona, o sea, escríbelo como era y obsérvate tú cómo eres hoy, ¿no? Compréndelo, y seguramente ahí está totalmente pues la correlación, aunque se trata de darte cuenta que eso no eres tú y hacer esa declaración. Algo que me parece muy, muy interesante de las declaraciones que propone Hart Ecker es la palabra decido. Súper, súper poderoso eso, ¿no? Todos son decisiones, ¿va? Entonces, la última, que tiene que ver con los incidentes concretos, pues es lo mismo. O sea, lo que hay que hacer es pues ser consciente de algún evento que experimentaste en el pasado, ¿no? Algún evento que haya ocurrido en tu vida, ¿ok? Entonces, eso es súper importante que puedas tú recordarlo, ¿ok? Entonces, les voy a dar exactamente todo lo que viene aquí. ¿Algún incidente emocional concreto que experimentaste en torno al dinero cuando eras niño, cuando eras joven? ¿Okay? Escribe en la parte de comprensión cómo pudo haber afectado ese incidente a tu vida económica actual. ¿Okay? ¿Cómo lo disocias? Ves que este modo de ser es algo que aprendiste y que no eres tú. Te das cuenta de que ese momento, o que en el momento presente, que ese evento en el momento presente, pues tiene la opción, por supuesto, de ser distinto, ¿ok? Entonces, eso es, pues, la manera de recordar esos eventos. Y la declaración es: libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado y creo un futuro nuevo y rico, ¿ok? Esa es la nueva declaración, ¿ok? Entonces,
pues listo. Esos son como los 3 rubros que marcan nuestra relación con el dinero. La programación verbal, todo lo que tiene que ver con nuestros modelos de referencia y los incidentes concretos. Yo les invito a que empiecen a profundizar en esto o continúen profundizando en en estos condicionamientos para poderlos cambiar y poder hacer muy poderosa la declaración. Algo muy importante, ¿cómo se relaciona esto con tu negocio de Usana? Realmente no van a llegar esos ingresos residuales súper interesantes, grandes, si no hay un trabajo real con tu relación con el dinero. Si tu relación con el dinero es buena, pues por supuesto que va a ir llegando poco a poco en función de pues, las acciones, ¿no? Y en función de todo el trabajo también interno que hagas en otras áreas. Pero acuérdate, no solo va a ser importantísimo trabajar la relación de la generación de dinero, o sea, de que puedas trabajar el hacer el dinero, sino que también trabajas el hecho de conservar el dinero, aunque también eso es importante, que eso de conservar también está correlacionado con algún incidente, algo que viste, ¿no? Como un modelo de referencia o algo que hayas escuchado, ¿no? Como programación verbal. Entonces, en ambos rubros, por supuesto que hay que detectarlo para que, por supuesto, quieres que te lleguen los 58,000, los 116,000, etcétera, etcétera, pero pues, también quieres que se queden contigo, ¿no? O sea, no nada más que los generes, porque también los puedes ver pasar y finalmente igual tener cero, ¿no? Entonces, súper importante escarbar en ambos rubros, ¿ok? Entonces, déjenme saber, por favor, ahora sí que cualquier cosa que hayan encontrado, me va a encantar escuchar, leer algo que hayan encontrado y nos vemos en la siguiente. Por favor, si tienen prospectos o algún amigo que conozca un amigo en Culiacán, de hoy en 15 voy a estar en Culiacán, entonces en cuanto salgan los flyers, por favor se los comparto y me dicen con tiempo para poder pues conectar a las personas y aprovechar muchísimo esa oportunidad de estar por allá para pues ayudar a crecer los negocios de todos, ¿ok? Listo, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron de diferentes partes pues de México. Nos vemos, maestra, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente domingo aquí en la sala y todos los que quieran que hagamos, yo sé que hay muchas personas que ya están trabajando un plan súper concreto para la cumbre, pero si alguien quiere afinar su plan, por supuesto que lo hacemos. Bienvenidos a todas las personas también del equipo de la Ciudad de México. Les estamos desocupando la sala, muchas gracias por su puntualidad y nos vemos el siguiente domingo en la siguiente sesión. Adiós.